Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana número 4 de nuestra serie titulada Los Tesoros Menores. Hemos estado discutiendo libros pequeños de la Biblia, en esos lugares donde no estamos acostumbrados a ir para buscar respuestas, para conocer más de Dios. Los profetas menores tienden a ser esos libros que cuando alguien los menciona uno dice, ¿y eso está en la Biblia? A pesar de que esconden tesoros maravillosos sobre quién es Dios. Hemos hablado sobre Habacuc y el proceso de un hombre para confiar en Dios a través de las circunstancias difíciles. Hemos hablado de Sofonías y cómo nos ayuda a entender cómo funciona la ira de Dios junto con el amor de Dios para nuestras vidas, que en lugar de ser opuestos, existen en conjunto para nuestro bien. La semana pasada hablamos de Ageo y de la necesidad de reconstruir después de una experiencia que nos ha dejado decepcionados y con muchas dudas sobre Dios. El día de hoy te quiero llevar al siguiente libro y estamos llegando a casi el final del Antiguo Testamento. Todavía tenemos la siguiente semana, pero hoy vamos a parar en el libro llamado Zacarías. Para que entendamos dónde estamos, Zacarías ocurre al mismo tiempo o muy cercano a Ageo. Estos dos profetas coexistieron y ambos animaron y retaron al pueblo de diferentes formas después del exilio. La semana pasada dimos un poco más contexto sobre eso, pero básicamente Jeremías, el profeta Jeremías, había recibido esta palabra de que Israel pasaría un exilio de 70 años. Y que después de esos 70 años ellos verían cómo las promesas de Dios se cumplen. Este exilio era una consecuencia de sus pecados y de cómo ellos decidieron elegir a otros dioses en lugar de al Señor Jehová. Y vimos cómo Ageo ocurre después de este exilio, cuando están regresando a su tierra. Personas que nacieron como esclavos ahora de repente tienen libertad. Personas que eran jóvenes cuando ocurrió esta guerra y esta conquista, que ahora se lamentan de por qué las cosas no son como antes. De su perspectiva, habiendo perdido todas sus vidas en la esclavitud. Y entonces, Ageo nos invita a reconstruir, a enfocarnos en que es Dios con nosotros, no nuestra situación o circunstancia en la que determina nuestra confianza en la vida. Pero Zacarías también trae un mensaje y es un poco diferente a lo que hace Ageo. El mensaje de Zacarías es muy simple. Es lo que los profetas han repetido una y otra vez al pueblo de Israel. Y antes de que pensemos que es que ese pueblo de Israel no le atina, nosotros somos exactamente iguales. Es este mensaje de arrepentimiento, de dejen sus malos caminos, regresen al Señor y Él los cuidará, Él los protegerá, Él será su Dios si ustedes tan solo lo eligen a Él. Y Zacarías lo compara a la forma en la que vivieron los antepasados de este pueblo. El libro empieza diciendo: en noviembre del segundo año del reinado de Darío, el Señor le dio este mensaje al profeta Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido. Yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice: regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron que el Señor de los ejércitos celestiales dice: apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo. Pero todo lo que dije por medio de mis siervos,
los profetas les ocurrió a sus antepasados tal como lo dije. Zacarías 1, 1 al 6. Y si estás siguiendo la lectura te vas a dar cuenta que paré a mitad del 6. Porque eso es el mensaje que Dios le está diciendo. Y a mediados del 6 nos cuenta cuál es la respuesta del pueblo. Te voy a leer la segunda parte. Dice, en consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. Y esto es fantástico, porque se nos presenta un pueblo muy diferente del que presenta Ageo. Para Ageo, él vio la pereza, el egoísmo y la decepción del pueblo en primera fila. Él los regaña, diciendo cómo se atreven a vivir sus vidas en casas lujosas, mientras que la casa del Señor está abandonada. Zacarías toma un camino un poco diferente, porque entiende que lo que el pueblo necesita es una visión. Es poder caminar sabiendo que en el futuro viene algo bueno. ¿Y entiendes por qué se sentían así? Porque ahora se están cumpliendo sus 70 años y bueno, si se cumplió la parte fea, por así decirlo, de la profecía, entonces la buena está por venir. Porque Jeremías nos dijo que serían 70 años y luego se cumplirían las promesas de Dios. Entonces claramente el pueblo está diciendo, ¿y dónde están las promesas? ¿Dónde está la gloria restaurada? ¿Dónde está la protección? ¿Dónde está la belleza? ¿Dónde está la redención que Dios había prometido? Porque no la vemos. Y a este paso dudamos mucho que la vamos a ver. Y para ayudarlos con esta visión, Zacarías les comparte 8 visiones, sueños que él tiene. Y no vamos a entrar a cuáles son esos 8. Están para que tú los leas, los vayas descubriendo. Más importante para el día de hoy, quiero comentar sobre el propósito que estos tienen y por qué están ahí. Porque cuando empiezas a leer, por ejemplo, la primera visión, te estás dando cuenta que está hablando sobre ángeles, de cómo funcionan y cómo son enviados por toda la tierra y cómo ellos reportan de regreso a Dios. Y más adelante vemos cómo la misma naturaleza pues responde a Dios. Aquí es como si Zacarías quita un poco el telón y se le revela cómo funcionan las cosas a nivel espiritual. Y el problema está en pensar que esto es un curso sobre cómo funcionan los ángeles y sobre cómo funciona el mundo espiritual y perderse de vista cuál es la visión. El propósito del libro está claro. Se dice en los primeros versículos diciendo, arrepiéntanse, vengan a mí, búsquenme a mí. No sean como sus antepasados, que ellos creyeron que podemos hacer lo que querramos. Total, Dios siempre perdona, Él siempre ha estado con nosotros. Podemos aprovecharnos de su gracia. El propósito de todas estas visiones, y es un libro un poco más largo de lo normal comparado a otros profetas menores, es mostrarnos que Dios está trabajando. Detrás de escenas, Él está haciendo muchas cosas para cumplir sus promesas y levanta la gran pregunta de ¿qué haremos nosotros en medio de la espera? ¿Cómo responderemos al trabajo que no podemos ver de Dios? ¿Y cuál será la consecuencia, ya sea de nuestra haraganería o de nuestra fidelidad? Porque el enfoque no es mira qué bonito cómo funciona el mundo espiritual. El enfoque es Dios está obrando. ¿Qué harás tú en respuesta? En medio de la espera para ver todas sus promesas, ¿serás alguien que piense yo puedo hacer lo que quiera mientras llegue ese día? ¿O serás alguien que fielmente buscará a Dios y ayudará a su prójimo? Y quiero mostrarte en el capítulo 7 hay un intercambio muy interesante. Empieza en el primer versículo diciendo, el 7 de diciembre del 4º año del reinado del rey Darío, el Señor le dio otro mensaje a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarezel y a Regem Melech, junto con sus asistentes, para buscar el favor del Señor.
les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos celestiales. ¿Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo como lo hemos estado haciendo durante muchos años? En respuesta, el Señor de los ejércitos celestiales me envió este mensaje. Diles a tu pueblo y a tus sacerdotes. Durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Incluso ahora, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? ¿No es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaron en años anteriores cuando Jerusalén y los pueblos de Judá estaban llenos de gente y el Negev y las colinas de Judá estaban bien poblados? Luego Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos con otros. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Zacarías 7, 1 al 11. Es un mensaje fuerte y extremadamente relevante para el día de hoy, porque nos reta. Lo bueno que estamos haciendo, ¿realmente lo estamos haciendo por Dios? ¿O es simplemente para complacernos? Las personas que mandaron a hacer esta pregunta sobre el luto y el ayuno, ellos querían que el profeta supiera no solo que ellos ayunaban, sino que ellos han estado ayunando por estos 70 años de destierro. Ellos eran los únicos fieles. Y Dios les regresa la pregunta diciendo: ¿realmente lo hacían para mí? Porque seamos sinceros, hay una gran tentación en hacer las cosas, ya sea para que la gente nos vea o simplemente para sentirnos bien con nosotros mismos. Porque llega un punto en el cual vemos nuestros errores, vemos nuestros pecados y decimos: sí, tengo cosas malas, pero por lo menos no soy como tal persona. Pero por lo menos yo sirvo en la iglesia, soy líder, canto, enseño, lo que sea. Yo tengo esto bueno, Dios. Yo no soy tan malo. Y en medio de eso, lo único que Dios pide es: vengan a mí, arrepiéntanse. No traten de ganarse esto por sus fuerzas, no traten de probarme que son increíbles y perfectos. Solo vengan y suelten estas cosas malas. Dios está viniendo en paz con ellos. En el siguiente capítulo él dice: sin embargo, ahora estoy decidido a bendecir a Jerusalén y al pueblo de Judá, así que no tengan miedo. Pero ustedes deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros. En sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio esas cosas, dice el Señor. Este es el otro mensaje que me dio el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dice: los ayunos tradicionales y los tiempos de luto que han mantenido al principio del verano, en pleno verano, en el otoño y en el invierno, ahora han terminado. Se convertirán en festivales de alegría y celebración para el pueblo de Judá. Así que amen la verdad y la paz. El Señor de los ejércitos celestiales dice: gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajarán a Jerusalén. La gente de una ciudad dirá a la gente de otra: vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. Zacarías 8, 15 al 22. Y si estudias esto, lo meditas, te empiezas a dar cuenta de que aquí ya está hablando de nosotros.
Nosotros somos los pueblos extranjeros, las ciudades en otra parte, que hemos recibido el privilegio y el honor de ser parte de la familia de Dios. Aquí estamos. Aquí se nos menciona. La visión que está compartiendo Zacarías es una que va a ayudarle al pueblo a seguir reconstruyendo el templo de Dios, con la esperanza de vamos a ver las promesas cumplidas. Vamos a ver a Dios actuar. Él va a bendecirnos, va a restaurarnos y va a agregar más personas a su pacto. Esta visión es hermosa y realmente es un reto para nosotros hoy en día que estamos esperando algo. Estamos esperando una segunda venida. Y si no sabías, esa segunda venida está profetizada justo aquí en Zacarías. En Zacarías 12:10 dice: entonces derramaré un espíritu de gracia y de oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Nosotros estamos en una espera. Estamos viendo hacia adelante, creyendo la promesa de Dios en que Jesús va a regresar, Él va a reinar y nuestras vidas cambiarán para siempre. Él hará eso. Está trabajando de formas que no podemos ver para mover el mundo hacia ese día maravilloso y terrible a la vez. La pregunta es entonces, ¿qué haremos en respuesta? ¿Cómo viviremos en medio de la espera? ¿Viviremos egoístamente? ¿Diciendo lo que me importa es mi vida? ¿Diciendo yo puedo hacer lo que quiera? Total, voy a poder burlarme de la justicia de Dios. ¿O seremos fieles? Diremos la verdad. Amaremos a nuestro prójimo y buscaremos formas de compartirle a este mundo la noticia que nos transformó a nosotros. Zacarías es un libro que nos reta, diciendo: ¿y qué harás tú mientras esperas que Dios cumpla su promesa? ¿Te arrepentirás y serás fiel? ¿O serás como tus antepasados que tercamente decidieron ignorar a Dios, confiados en porque ellos tienen un símbolo o algo a la cual pueden apuntar diciendo yo tengo el favor de Dios, y en el camino desechando el favor que Dios les había dado? Deseo que tu siguiente lectura de este libro te lleve a la acción y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.